enfrentado durante la pandemia. Cabe resaltar que en esta región vivimos cerca de 30,000 mexicanos, de los cuales más del 50% somos mujeres. Soy Silvia Martínez, fundadora del Grupo de Mujeres Mexicanas Residentes en Japón, convocantes de este encuentro, que forma parte de una serie de reuniones anuales que organizamos desde 2017, con el objetivo de ampliar los lazos de colaboración entre mujeres y grupos afines con el tema central del empoderamiento de las mujeres mexicanas en el mundo y para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. En esta ocasión contamos con la participación y apoyo de la Asociación de Mexicanos en Singapur, la Asociación de Mujeres Mexicanas en Corea del Sur, la Red Global de Mexicanos Calificados, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el patrocinio de Hispanas Emprendedoras en el Mundo. Les agradecemos infinitamente ayudarnos a hacer posible este evento. Me acompaña Kenia Peñalosa, secretaria de nuestro grupo, y juntas vamos a moderar este panel. Contamos con la participación de valiosas, talentosas e inspiradoras mujeres mexicanas emprendedoras, académicas, estudiantes de posgrado, gestoras culturales y comunitarias residentes en Australia, China, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda. Mujeres que están abriendo brecha en estos países y representando a México y a las mexicanas. Y hoy conoceremos los retos y oportunidades a las que se han enfrentado. Cada una de las panelistas hará una breve presentación contando su experiencia y es nuestro interés tener una sesión muy dinámica, por lo que los invitamos a hacer sus preguntas y comentarios a través del chat de Zoom o Facebook Live, por donde estén siguiendo, y después de todas las intervenciones abordaremos las preguntas y comentarios. Tengo el gusto de presentarles a Gabriela Hernández, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría en Derecho Procesal Penal. Ella tiene 2 maestrías, una en Derecho Procesal Penal y otro en Métodos Alternos para la Solución de Controversias. Realiza estudios en Ciencias Políticas y Administración Pública, así como un diplomado en Políticas Públicas con Perspectiva de Género en el Colegio de México. Gabriela se ha desarrollado en la administración pública como abogada defensora en Derechos Humanos y Sistema Penitenciario en la Defensoría de Nuevo León, como subdirectora de Contratos y Convenios en la Secretaría de Gobernación, como subdirectora de Normatividad, Función Pública, directora de Prospectiva, Estrategia y Planeación, y como secretaria de Responsabilidades Administrativas en la Función Pública. Actualmente es directora de Género e Inclusión del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias por acompañarnos. Querida Silvia, muchas gracias por esta amable y buena presentación que has hecho en mi currículum. Me es muy grato, pero también es muy grato darles el agradecimiento a todos ustedes por su valioso esfuerzo en este conversatorio Mexicanas en Asia y Pacífico ante el COVID, retos y oportunidades. Este es un gran evento a las panelistas, que todas ellas son mujeres muy importantes, muy valiosas y muy exitosas dentro de los campos de experiencia en los que se están desarrollando. También a todas las participantes que nos están siguiendo desde Facebook. Es importantísimo que sigan este tipo de eventos. Todas desde donde se encuentran: China, Austria, Nueva Zelanda, Corea, Japón, Singapur, donde se encuentran nuestras panelistas, pues con este conversatorio van a generar redes de apoyo, solidaridad, van a generar también espacios y construir diálogos de igualdad. Y sobre todo, pues nos van a compartir su experiencia desde donde se encuentren para afrontar justo estos temas que son fundamentales después de esto que ha sido la pandemia, que a mi parecer creo que es fundamental poner en la mesa qué ha representado como reto para las mujeres, la violencia doméstica,
el acceso a la justicia desde donde se encuentren, justo también el trabajo no remunerado, que nos ha representado a nosotras una doble carga laboral, la inclusión digital, que es fundamental, y sumado a esto la idiosincrasia, su cultura, los asuntos políticos y sociales donde se encuentran como mexicanas y como migrantes. También creo que hay oportunidades, este tipo de eventos son oportunidades educativas para todas las mujeres y son también eventos muy empoderadores para que escuchen que no solo son malas noticias, sino también están mexicanas poniendo huella desde donde se encuentran. Desde el IME queremos convocarlas a las acciones y programas que nos quieran compartir. Justamente estos programas se realizarán con perspectiva de género en materia de derechos humanos, inclusión, y pues también que nos vean al IME como un vínculo entre su país y entre donde se encuentren, y también pues implementar a lo mejor acciones que ustedes están desarrollando donde se encuentren y poderlas implementar acá en México. De nueva cuenta, muchas gracias, va a ser un evento exitoso, todas son maravillosas, son mujeres exitosas y van a exponerlos lo mejor y lo valioso y los discursos que seguramente conocen a la perfección y que va a servir a todas las mujeres en el mundo. Muchas gracias a todas de nueva cuenta. Gracias, Gabriela. Agradecemos al Instituto de los Mexicanos en el Exterior su acompañamiento en esta iniciativa. Muchas gracias. Y bueno, continuamos. Y ahora también tengo el gusto de presentarles a Mónica René Bratuti. Es originaria de San Luis Potosí, México, y desde el 2016 vive en Melbourne, Australia. En el año 2015 fue nombrada presidenta de la comercializadora global de alimentos Turner's International Marketing, subsidiaria del grupo neozelandés G&P Turner. Casi 10 años de experiencia en logística internacional en Estados Unidos le dio a Mónica el conocimiento necesario para desempeñar con éxito la comercialización de los alimentos que maneja. Este y otros proyectos de emprendimiento la llevaron a fundar la comunidad de hispanas emprendedoras en el mundo en el año de 2017, con el objetivo de inspirar, conectar y empoderar a la comunidad de mujeres hispanas que han decidido emprender lejos de sus países. A pesar de haber dejado México hace 20 años, sigue unida a sus raíces a través de las exportaciones de productos agrícolas que exporta de México al resto del mundo, principalmente el aguacate. Bienvenida, Mónica, gracias por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Hello and welcome everyone. Gracias, mujeres mexicanas residentes de Japón, por convocar a tan especial evento. Espero el primero de muchos más. Es desde la ciudad de Melbourne, en Australia, a 13.502 kilómetros de México, donde me tocó vivir las altas y bajas que el COVID-19 trajo consigo. Voy a dividir mi experiencia ante el COVID en dos áreas, la profesional y la personal. Por supuesto que temí por la seguridad de mi trabajo. Imagínense, comercializar alimentos a nivel global y por la naturaleza de estos, implica trasladarlos en aviones tanto de carga como de pasajeros. Implica que las fronteras se tienen que mantener abiertas, no solo para que entren y salgan los productos, sino para mi extensa agenda de viajes internacionales para visitar a clientes y proveedores. No solo no paró la actividad comercial de este negocio, la cual superó sus objetivos financieros, sino que pudimos reestructurar el equipo de trabajo basado en México con nuevo talento, el cual respalda nuestra operación. Esto por ser en su mayoría productos agrícolas mexicanos, principalmente el aguacate. La pandemia limitó a la gran mayoría de los humanos a utilizar bienes y servicios de primera necesidad, y la industria de los alimentos fue claramente uno de ellos, por lo menos en los canales de distribución de supermercados y en línea, y sobre todo para alimentos que fortalecieran el sistema inmunológico de las personas. No es casualidad que varias mexicanas y mexicanos lograron emprender o escalar sus negocios de alimentos durante los meses de la pandemia en la zona Asia-Pacífico.
El sector salud fue otro sector que, por ser la pandemia una crisis sanitaria, tomó y sigue siendo de gran importancia como industria en el mundo. Por ser Australia un país con una economía de las más fuertes del mundo, el gobierno pudo subsidiar financieramente al sector público y privado para evitar el cierre de negocios, además de atender urgencias sociales que fueron aún más visibles durante la pandemia a causa del encierro y el aislamiento, tales como la violencia doméstica o la salud mental. Sin embargo, muy a pesar de ser un país tan sólido en su economía, no escapó a la estadística mundial y está cerca de lo que registran las organizaciones como Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y el Fondo Monetario Internacional, que aseguran que la pandemia afecta de manera negativa más a las mujeres que a los hombres, tanto en el aspecto económico como social, por mencionar dos. De acuerdo con el estudio de la Organización Mundial de la Salud llamado Gender Equity in the Health Workforce Analysis of 104 Countries, realizado en marzo del 2019, a pesar de que a nivel mundial las actividades de trabajo social y sector salud está conformado mayormente por las mujeres en un casi 70%, y ojo, no olvidemos quiénes son las personas en primera línea de rescate durante la pandemia. Pues bueno, a esto se les paga 22% menos que a los hombres por realizar exactamente las mismas actividades. Quiero hacer hincapié que esta sobrepoblación de mujeres en el sector salud no aplica a posiciones en los altos mandos del sector como la dirección ejecutiva de las instituciones de salud, área que es mayormente dominada por los hombres. Esto me deja con varias reflexiones y preguntas. Por mencionar una, qué afortunadas aquellas enfermeras que como yo trabajamos en un sector esencial. Pero qué tanto el solo hecho de ser mujer seguirá siendo para ellas una desventaja salarial y, como la estadística lo demuestra, disminuye a casi nada su probabilidad de pertenecer a una posición de dirección ejecutiva en tal sector. Esto muy a pesar de la labor extraordinaria que llevaron a cabo y siguen llevando durante esta crisis sanitaria. Si bien mi caso fue una experiencia positiva a nivel profesional, también estoy consciente que no refleja a la gran mayoría de las mujeres como yo. Creo firmemente que para que las mujeres dejemos de ser las que viven las desventajas de género en el mundo laboral, tendremos que empezar a liderar ya, en la cúspide de las organizaciones de cualquier sector de la sociedad. ¿Cómo? Pues yo, al igual que la escritora americana Susan Colantuono, autora del libro No Ceiling, No Walls, no techos, no muros, creo que si las mujeres no logramos añadir el conocimiento necesario en temas de estrategia de negocio y temas financieros, no importa la carrera que hayas estudiado o la actividad que desempeñes, nos será muy difícil romper el techo de cristal que nos impide subir al área laboral donde se toman las decisiones importantes de cualquier industria. Para terminar mi participación, quiero brevemente compartir que en el ámbito personal fue muy desgastador este periodo, pues a la distancia me tocó ver lo que mi familia y amistades vivían en otras partes del mundo, principalmente en México, lo cual era completamente opuesto a lo que yo vivía en Australia. Fue muy agotador estar constantemente al teléfono o en videollamadas intentando educar o restringir a mi propia familia de hacer todo lo que desde mi perspectiva iba a ocasionar que se contagiaran del virus, con todo lo que esto implica. Finalmente, la mayoría de mis familiares, equipo de trabajo, colaboradores de negocios y hasta mi madre de 84 años se recuperaron sin mayores complicaciones. Esto no ha terminado. Lo que es alentador es que nos ha movido como sociedad, dentro y fuera de México. A pesar del dolor que todos hemos vivido de una u otra manera, creo que esta crisis puede ser una gran oportunidad para nosotras las mujeres mexicanas si logramos trabajar unidas y entendiendo la importancia de prepararnos para el mundo que enfrentamos. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Sin duda, no solo enfrentamos retos, sino también en algunos ámbitos se presentaron oportunidades y hay que estar preparadas para aprovecharlas. Recuerden que pueden escribirnos en el chat sus preguntas y comentarios y al final de las intervenciones los contestaremos. Continuamos con Alejandra Mendoza. Tiene formación en Relaciones Internacionales y Economía y actualmente cursa la maestría en Política Internacional en la Universidad de Ciencias Políticas y Leyes de Shanghái.
En su afán por colaborar en el fortalecimiento de las relaciones México-China, ha participado en varios proyectos con empresas y organizaciones sociales de índole comercial, académico y social. Sus logros incluyen el diseño y puesta en operación del programa de idioma chino en la Escuela de Idiomas Prolex de la Universidad de Guadalajara y es fundadora del proyecto Mandarín Autodidacta. Su compromiso por la lucha por la equidad de género la llevó a organizar el 8 de marzo del 2020 la presencia en Shanghái del movimiento el 9 Ninguna se mueve, en solidaridad con el paro nacional por una vida sin violencias contra las mujeres. Bienvenida, Alejandra. 谢谢大家，早上好。Muy buenos días a todas. Les envío un afectuoso saludo desde la ciudad de Shanghái, China. Mi nombre en chino es Meng Li Ya. Agradezco la convocatoria que lanzó el grupo de mujeres mexicanas residentes en Japón y la recomendación que se hizo de mi persona para tener el honor de representar humildemente a las mexicanas residentes en China en este panel. Me siento muy afortunada de compartir este espacio con mujeres tan destacadas como ustedes. 我还想借此机会真诚地对中国朋友们说，谢谢你们来收听我们的座谈会。Cuando los chinos se les pregunta cómo va la vida, cómo va todo, ellos tienen un dicho muy lindo que es Suan Tian Ku La. Este se traduce literalmente como agrio, dulce, amargo, picante. Y con estos 4 sabores, ellos expresan que la vida les ha traído de todo un poco. ¿Qué sabor de boca nos dejó la pandemia? Sin lugar a dudas, el año 2020 nos dejó un sabor agrio. En lugar de que la violencia contra las mujeres disminuyera, sigue aumentando. Es de reconocer que el año pasado se dio un hecho extraordinario, la convocatoria al Gran Paro Nacional Un Día Sin Nosotras. Este movimiento atrajo las simpatías de un número sin precedente de personas para denunciar los feminicidios y demandar una respuesta inmediata en contra de la violencia hacia las mujeres. La acción colectiva del 9 de marzo logró tener un impacto muy profundo en la opinión pública. Desgraciadamente, la pandemia eclipsó la cobertura en los medios de comunicación mexicanos. Pero como dice el refrán chino, Liuan Huaming, se alcanza a percibir una luz, la luz de esperanza de acciones concretas como la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, dirigida por el Instituto Nacional de las Mujeres. Otra luz de esperanza es el protocolo para enfrentar la violencia laboral en los centros de trabajo, presentada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el año pasado. Saludo también la iniciativa del Foro Generación Igualdad, auspiciado por Naciones Unidas y copresidido entre México y Francia, mismo que se dará cita del 29 al 31 de marzo en la capital de nuestro país. El año 2020 también nos trajo el dulce sabor a México, ya que por lo menos en China aumentó el furor por los productos mexicanos, en particular la gastronomía. Esta tendencia favoreció para que los negocios de venta de comida mexicana prosperaran. Aquí, por ejemplo, las emprendedoras mexicanas, incluso en una situación tan complicada como la pandemia, desarrollaron e hicieron crecer sus proyectos de negocio. El toque de amargor lo tuvieron los largos meses de incertidumbre. Como ustedes saben, en China tuvimos que asumir antes que el resto del mundo las medidas para controlar el contagio del COVID-19. Esto representó un reto porque al cambiar todas las condiciones que dábamos por seguras, como el tránsito y la movilidad, descubrimos cuál vulnerables somos. El trabajo se detuvo por varias semanas y el ritmo regular de las escuelas cambió por completo. Para concluir mi presentación, les dejo con algo picante, que es la reflexión en torno a uno de los temas centrales de este panel, el avance de las mujeres. Yo opino que los espacios que se han abierto nunca serán conquistados si no son ocupados. Con esto quiero decir que, si bien hay batallas ganadas porque nuestro país está comprometido a través de las convenciones internacionales y leyes nacionales para trabajar en favor de los derechos de las mujeres, por desgracia, el ideal plasmado en esos documentos todavía no es una realidad para la totalidad de las mujeres. Un problema que detecto
es que a veces somos las propias mujeres las que nos retraemos y no aprovechamos las oportunidades que se abren. De nada sirve que se reconozcan los derechos políticos de las mujeres cuando las mujeres nos resistimos a conocer, discutir y participar en los temas de interés público. De nada sirve que se reconozcan los derechos económicos cuando las mujeres no contribuimos materialmente con la sociedad y no participamos en el trabajo. Hacernos presentes y ser más activas nos vuelve menos vulnerables. Los espacios ya se han abierto, pero nosotras debemos estar preparadas para ocuparlos. Aunque el reto es grande y requiere esfuerzo, hay que confiar en que podemos. Tenemos ejemplos de mujeres que ya lo han logrado. La lucha no ha concluido. Hagámoslo, sigamos empujando, sigamos peleando hasta llegar a alcanzar la meta de la equidad. ¿Cómo? Trabajando y estando abiertas a aprender. Por una parte, conectando con personas, grupos e instituciones. Por otra, fortaleciendo los lazos existentes. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Muy interesante la idiosincrasia china que comentas y las iniciativas en pro de las mujeres impulsadas a nivel nacional e internacional. Continuamos con Silvia Lidia González. Es doctora de Estudios de Asia y África con especialización en el área de Japón por el Colegio de México. Se formó originalmente como comunicadora en la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Tecnológico de Monterrey. Trabajó como periodista en varios medios de prensa, radio y televisión en México y en Venezuela. Fue catedrática en el Tecnológico de Monterrey y en la Universidad de Monterrey, donde fundó la agencia informativa UDM. Es autora del Ejercicio del Periodismo, Hiroshima, la censura del siglo XX, Hiroshima, la noticia que nunca fue, cómo se censura la información en tiempos de conflicto, así como otras publicaciones sobre comunicación, paz y derechos humanos. Actualmente es profesora de Comunicación y Lengua en la Universidad de Estudios Internacionales en Kanda, Japón, y dirigió Las voces de los pájaros de papel, un documental en esta universidad. Bienvenida, Silvia. Muchísimas gracias. Minasan konnichiwa. González Silvia to moshimasu. Kyou wa isogashi tokoro sanka shite itadaite arigatou gozaimasu. Gracias a todos por estar aquí. Soy Silvia Lidia González y desde hace varias décadas me he acercado a Japón desde el periodismo y la investigación. Actualmente soy profesora de Comunicación y Lengua Española en la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda. Y hoy, a manera de sumario, anoto algunos retos y oportunidades en esta pandemia con estas palabras: adaptación, humanización, observación, reconocimiento, recuperación y oportunidades. Juntas se leerían como la palabra ahorro, que conste que no tiene nada que ver con mi origen regiomontano, es mera casualidad. Desde este año 2020 a todos nos ha tocado adaptarnos a vivir con estrictas medidas de higiene, usando cubrebocas o trabajando desde casa con nuevas herramientas tecnológicas. El reto de la humanización nos ha hecho entender que la medida fundamental de la distancia social es un esfuerzo colectivo y al mismo tiempo de cada ser humano. Y aunque encerrados, estamos más pendientes que nunca de la información, de la observación de los patrones para convivir. Japón y algunos países de esta región han sido de los más observados, primero por la temprana aparición del coronavirus y después por los resultados en el manejo de esta crisis. De ahí el reconocimiento, ver las medidas que han funcionado en países como este, conocido por la planeación, la precisión, la disciplina y la entrega a las metas colectivas. En general, es cierto que los japoneses ya estaban acostumbrados a usar mascarillas, a la higiene, al escaso contacto físico, y tal vez estos patrones culturales ayudaron a evitar contagios. Pero aquí cabe la autocrítica, reconocer que los paradigmas cambian y no todos los planes japoneses pueden ser perfectos. Y el mundo lo ha visto a raíz de situaciones como el aplazamiento y hasta ahora la incertidumbre sobre la realización de los Juegos Olímpicos. Los millones invertidos en ese evento se suman a los costos de la pandemia en todos los sentidos. Por eso nos queda el gran reto de la recuperación. Todos nos enfermamos de alguna forma.
Este inesperado golpe nos ha tumbado los Olímpicos, entre otros muchos eventos mundiales, los planes sociales o particulares. Nos ha tocado hasta la puerta de la casa, que ahora está convertida en oficina, en escuela, en espacio de crecimiento, pero también de tensiones, peleas, divorcios, desencuentros. Paradójicamente, en Japón hubo escuelas que llegaron a enviar inspectores a las casas, sospechando que algunos estudiantes estaban sufriendo bullying o acoso por parte de sus propias familias. Y en ese contexto de tensiones, una triste realidad. En Japón, en un solo mes, octubre del 2020, hubo más suicidios que todas las muertes por COVID en el año. Tristemente, la mayoría mujeres abrumadas que no pudieron hablar de sus problemas. Ante todos estos retos, en esta pandemia encontramos también algunas oportunidades en la educación y la comunicación. Estamos ahora más capacitados y acostumbrados al uso de tecnologías para la educación. Esto es un avance. Hace años, cuando nadie conocía Zoom en nuestra universidad, un equipo de profesoras de la Mediateca de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, introdujo ideas para usar esta herramienta y redes sociales en clases. Y empezamos dinámicas virtuales, la verdad, sin mucho apoyo ni interés institucional, porque todavía se veían solo como medios de diversión o socialización, pero con la pandemia se volvieron un apoyo fundamental en la educación. Otra oportunidad, vemos estudiantes más interesados en la información. El coronavirus nos ha obligado a explorar más los medios y redes informativas, pero esta oportunidad nos crea otro reto en la educación. Pasar de la información al conocimiento, orientar a los jóvenes para que no naufraguen en las redes, para que no vivan solo en lo digital, sino que aprendan a buscar, analizar, ser críticos y convertir las informaciones en el conocimiento, que es lo que se ha de quedar en ellos para abrir caminos en la vida, en la realidad. La pandemia nos ha dado la oportunidad de hacernos más sensibles. En este país donde es un tabú reconocer la ansiedad, la enfermedad o los problemas, un joven universitario, por ejemplo, abrió una línea de comunicación con voluntarios para escuchar y tratar de salvar a esas mujeres al borde del suicidio. Las aulas, aún en línea, también nos han ayudado a alimentar esa sensibilidad a nivel social. Con la UNAM hemos mantenido sesiones de teletándem que reúnen a pares de estudiantes mexicanos y japoneses en tareas de conversación sobre temas de la clase. Este año se notó mayor interés y sensibilidad por asuntos como los problemas de salud, la brecha de género, el tráfico de mujeres, incluso con proyectos conjuntos de los estudiantes mexicanos y japoneses para ayudar en esos aspectos. Y esto nos trajo la oportunidad también de reconstruir el ánimo y los sueños de algunos jóvenes japoneses muy afectados en el 2020, según se reporta en varios estudios. Sus pares mexicanos les fueron revelando que un país tan lejano a los planes perfectos como el nuestro, tiene algunas fortalezas, como la lucha y supervivencia cotidiana con problemas sociales y la cercanía familiar en la comunicación humana. Así, vemos que la nueva normalidad nos trae un mundo diferente, que los poderosos son también vulnerables, imperfectos, y que los vulnerables pueden también mostrar sus fortalezas. Además, bien se ha dicho que en esta crisis se han abierto oportunidades para quienes atienden las necesidades básicas de supervivencia, alimentos, salud, tecnología. Pero no olvidemos la comunicación humana, también vital. Insisto en que la distancia social que marca esta pandemia no debe ser una distancia humana. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Es innegable que se han presentado retos personales y profesionales y cada país ha tomado medidas según su cultura y creencias. Creemos que una buena comunicación es importante para detectar y ayudar a las personas vulnerables emocionalmente. Gracias. Continuamos con Ann Ortega. Vive en Nueva Zelanda desde el 2012. Es vicepresidenta de la Red Global de Mexicanos Calificados, capítulo Nueva Zelanda, y directora del MEX Festival. Es licenciada en Turismo con estudios en Ciencias Computacionales en Nueva Zelanda. Actualmente es estudiante de la Maestría de Análisis de la Informática en la Universidad Tecnológica de Auckland. Es promotora de la cultura mexicana.
Ha llevado a cabo talleres para niños y adultos destinados a preservar las tradiciones mexicanas. Ha presentado bailes folclóricos representativos de diferentes estados de la República en diferentes eventos y ha organizado 4 años consecutivos un festival mexicano en la ciudad de Auckland con más de 4,000 espectadores. Actualmente trabaja para Mercury, empresa que produce energía para Nueva Zelanda. Bienvenida, Anne. Muchas gracias, Kenia y Silvia, por la invitación y a las mexicanas que forman parte de este panel por permitirme acompañarlas en esta plática. ¿Cómo se ha vivido la pandemia al otro lado del mundo? En Aotearoa, traducción de Nueva Zelanda en lengua nativa maorí, ubicado a 10.500 kilómetros de distancia de México y con una población multicultural de 5 millones de habitantes, COVID-19 se ha sufrido como en el resto del mundo. He visto en Nueva Zelanda personas luchando por rescatar sus trabajos o sus negocios y estirando los ahorros para evitar que se caigan sus sueños y aspiraciones. Viviendo aquí y observando de lejos mi país, percibía 2 mundos disparejos en cuanto a medidas de cuidado en contra de la pandemia. Nueva Zelanda entraba en aislamiento y sus ciudadanos seguían las reglas, lo cual era de aplaudir. No obstante, me partía el corazón cuando connacionales viviendo en Nueva Zelanda recibían la triste noticia de sus padres fallecidos en México sin tener la posibilidad de salir del país debido a la condición de sus visas, ya que no podrían regresar a lo que ahora es nuestra segunda casa. Considerando el número de muertos que en México incrementaba día con día, la palabra aislamiento no era bien comprendida y observaba que en mi patria la gente usaba la oportunidad para celebrar todo lo que aún no se había celebrado. Sabemos que a los mexicanos los motivos para estar de fiesta nos sobran y nunca son suficientes. En Nueva Zelanda, por el otro lado, que es considerado el país más virgen del mundo y goza de paisajes maravillosos que motivan a la mujer kiwi a disfrutar de caminatas y ejercitarse en esa naturaleza que ofrece el país, paseos por los parques y reservas es algo característico del neozelandés. Es común que la gente te salude en el camino, aunque seas un desconocido. En mis caminatas al Monte Den durante el aislamiento, la actitud de la gente cambió, evitando totalmente el contacto físico y cruzándose al otro lado de la acera para continuar su camino, siguiendo las indicaciones del gobierno. Fue una realidad triste, pero necesaria. Esta fue una de las razones por las que hoy en día tenemos la posibilidad de caminar por las calles sin la necesidad de usar una mascarilla. Podríamos entender con lo anterior que los mexicanos somos menos temerosos o más cordiales o más confiados, o cómo lo describirían ustedes. Viviendo la pandemia en este país, quisiera compartir otros casos de éxito en Nueva Zelanda en contra de COVID-19, con resultados visibles en las estadísticas, siendo Nueva Zelanda uno de los países con menor número de casos comunitarios. El gobierno ofreció un plan de apoyo económico a empleados para mantener a flote a sus empresas, inyectando dinero que ayudaban al flujo de la economía. Y la flexibilidad de empresas para trabajar desde casa ha sido favorable. También se desarrolló una aplicación para el celular que los ciudadanos escanean en lugares públicos al entrar y salir, que ayuda al servicio de salud a localizarte en caso de que tengas algún riesgo de contagio. Finalmente, si el país necesita entrar en aislamiento debido al aumento de casos por COVID, todos los habitantes del país reciben una alarma en el celular notificando el nivel de aislamiento al que entramos, su día, hora y las obligaciones que nos requieren. Si tú tienes el poder de tomar una decisión favorable, toma la iniciativa y seamos quienes enseñan con el ejemplo y gradualmente recuperemos la libertad que gozábamos. Por otro lado, a pesar de los casos de éxito, entendamos que hay varios retos que trabajar durante la pandemia. Por ejemplo, las mujeres de Nueva Zelanda están sufriendo el mayor porcentaje de desempleo. De 11,000 desempleos en el país, 10,000 han sido de mujeres. ¿Por qué las mujeres son más vulnerables? Considerando estadísticas, 60% de los trabajadores en ventas son mujeres.
En hotelería, 70%, y la porción de mujeres en la población es más grande. Entendamos, no debemos crear esa idea de sentir al mundo en nuestra contra, a una pandemia, más bien a nosotras mismas. Veamos esto como la oportunidad para reinventarnos. Si estábamos buscando un momento para ello, este es aquel momento. Tomemos la responsabilidad por nuestro futuro y evitemos dejarlo en manos de lo impredecible. Les comparto con una mezcla de tristeza y alegría que debido a la pandemia me ha dolido dejar de organizar el festival que promovía nuestras raíces mexicanas en Nueva Zelanda. Sin embargo, frente a esta situación, reevalué mis gustos y oportunidades y en este tiempo, que ya es un año, inicié mi maestría en análisis de datos y encontré un trabajo que disfruto mucho y he relacionado a mi nueva decisión de carrera profesional para una empresa que produce energía renovable y me motiva saber que mi trabajo favorece al medio ambiente. Me gustaría cerrar diciendo que yo entiendo lo difícil que es para nosotras decidir el camino a seguir, pero piensen que aún nos faltan años de vida de trabajo y merecemos hacer lo que más nos guste. Deseo que esta pandemia deje algo positivo por ser nuestra decisión al ver las nuevas oportunidades y no optemos por tomar lo que quede en el mundo después de esta tragedia. Reinventémonos. Gracias. Kia ora. Muy ilustrador conocer las buenas prácticas durante esta pandemia en los países donde hemos emigrado y hacer evidente la importancia de la participación responsable de la población, así como la coincidencia del incremento de la vulnerabilidad de la situación de la mujer durante el confinamiento. Recuerden que contestaremos sus preguntas y pueden enviarlas por el chat de Zoom o del Facebook Live. Y continuamos con Alejandra Piña Reyes. Ella es licenciada en Gastronomía por la UBC Campus Zacatecas y realizó estudios y prácticas culinarias en Toronto, Canadá. Dentro de México trabajó en reconocidos restaurantes en las ciudades de Zacatecas, Monterrey y Los Cabos. Después de ganar el segundo lugar en el concurso del Festival Gastronómico de Comida Tradicional, surgió en ella una gran pasión por rescatar la gastronomía tradicional y autosustentable. Quiere seguir enalteciendo las tradiciones culinarias en México e impulsar a los restaurantes que puedan tener sus propios huertos o apoyar a productores locales. Es una apasionada de la cultura mexicana, defensora y activista de los derechos de las mujeres y está muy comprometida con el medio ambiente. Reside en Corea desde el 2018, donde funge actualmente como la presidenta de la Asociación de Mujeres Mexicanas en Corea, desde donde intenta apoyar y enaltecer la labor de las mexicanas que deciden emigrar a ese país. Bienvenida, Alejandra. 안녕하세요. 저는 Alejandra Piña입니다. 한국에서 살아요. 반갑습니다. Eso significa en coreano hola. Soy Alejandra Piña. Los saludo desde Corea y mucho gusto en conocerlos. Yo, al igual que Ann, Mónica, Lidia, Sara y mi tocaya Alejandra, soy una mexicana que emigró a un país muy diferente a nuestro querido México. Me enorgullece ser parte de este evento porque creo que todas desde nuestra perspectiva podemos aportarles algo de lo que hacemos en los 6 países. Y sobre todo, queremos compartirles los retos que representó el 2020 y del cual, me atrevo a decir, aprendimos y tomamos oportunidades para ser mejores y para seguir sumando. Represento en este panel a Corea del Sur y a las mujeres que aquí vivimos, donde el número de mexicanos registrados hasta el momento es de 583 personas, donde el 55% somos mujeres y el 45% son hombres. Llegué a vivir a este país en el 2018 y me considero una persona muy inquieta, por lo que después de unos meses de haberme establecido, empecé a buscar grupos de mexicanos en Corea y fui encontrando a gente maravillosa, muchos paisanos con los cuales hemos creado lindas amistades. En ese caminar, junto con otras mujeres, nos dimos cuenta que en Corea, pese a que existían varias asociaciones, no había ninguna dedicada a las mujeres. Así fue como en diciembre del 2019 creamos de manera oficial nuestra asociación, con el nombre Asociación de Mujeres Mexicanas en Corea. En el 2020 lo teníamos lleno de planes,
pero de pronto, en enero tuvimos que empezar a utilizar cubrebocas para ir a cualquier lugar. En febrero, teníamos que seguir reglas de distanciamiento muy estrictas. En marzo, tuvimos que cancelar nuestro evento en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Pero aún así nos organizamos y a la distancia pedimos que todas se tomaran una foto en apoyo al movimiento que se realizaría en México el 9 de marzo con la temática Un día sin nosotros. En los siguientes meses fue todo un reto tratar de apoyar a las mujeres con todas las dudas que iban surgiendo, las cuales eran muchas. De repente empezamos a tener restricciones para ir a cualquier lado. Aún así, todo lo que conocíamos como una vida cotidiana fue cambiando poco a poco y tuvimos que adaptarnos de una manera muy rápida. Creamos para nuestra asociación un grupo de chat en Kakao. Esto es como el WhatsApp en México, donde al inicio éramos apenas 15 mujeres. El día de hoy sumamos 70. Tener ese chat nos facilitó mucho más la comunicación y en especial fue un gran apoyo en el 2020 durante la pandemia. Otro gran reto fue mantenernos bien emocionalmente. Creo que muchas veces las mujeres solemos priorizar todo antes que a nosotras mismas. Había un sentir general de miedo, incertidumbre y ansiedad por no saber lo que podría pasar tanto dentro del país como en nuestro querido México y en el mundo en general. Es cierto que al pasar de los meses la información cambiaba constantemente, pero lo que siempre ayudó fue la clara postura del gobierno ante la crisis. Nunca se escucharon en este país teorías conspirativas. Toda la información siempre era muy clara y precisa. La gente en Corea se adapta de una manera impresionante a los cambios. Siguen las reglas y confían siempre en que habrá una manera de salir adelante ante cualquier crisis. Por lo que con el paso del tiempo, todos esos miedos se fueron convirtiendo en tranquilidad y confianza de que vivíamos en un país que podía manejar la difícil pandemia que enfrentaba el mundo. En lo personal, tener a dos adolescentes en casa fue todo un reto emocional para ambas partes, tanto para nosotros como padres y para ellos como hijos. Aunque en Corea nunca hubo un cierre total de las actividades, las escuelas en su mayoría optaron por hacer clases en línea. Y aunque los niños podían ir ocasionalmente a los parques, la dinámica de que estuvieran en casa la mayor parte del tiempo, pues fue difícil de manejar al principio. Pero creo que con el tiempo nos fuimos adaptando. Mis hijos se sentían particularmente con el ánimo más decaído. En algunos momentos era preocupante verlos lidiar con sus propias emociones. Pero hablamos mucho con ellos sobre lo que implicaba una pandemia a nivel mundial y les hacíamos hincapié de lo afortunados que éramos al tener salud y trabajo, ya que veíamos a nuestro alrededor cómo muchas familias perdían trabajos y oportunidades de seguir en el país. En esos meses difíciles tuvimos que despedirnos de varios amigos que regresaron a sus países de origen. En el lado de las oportunidades, creo que algo bueno que pudimos experimentar fue cómo el aislamiento también se convirtió en una manera de aprender nuevas cosas. Ahora encontramos clases en línea para todo. Podemos tomar cursos para aprender a cocinar, hacer yoga y hasta para aprender nuevos idiomas. Es increíble con qué facilidad encontramos hoy en día esos cursos en todo el mundo, disponibles a nuestro propio tiempo y a un costo mucho más accesible. Creo que es una gran enseñanza de que aún en la crisis todos somos capaces de reinventarnos y de aprender cosas nuevas. En Corea nos interesa mucho poder conectar con todas las mexicanas que viven aquí, apoyarlas y empoderarlas. Nos gustaría escuchar sus proyectos y sus ideas. Queremos que todas puedan tener una voz y una plataforma donde puedan expresar. En el 2019, Silvia Martínez visitó Corea. Ella es la presidenta de la Asociación de Mujeres Residentes en Japón y el día de hoy es una de nuestras moderadoras en este panel. En aquella ocasión vino a darnos una plática que nos dejó muy motivadas a todas las que tuvimos la oportunidad de escucharla este día. Por lo que de cierta manera fue ella quien nos impulsó a crear nuestra asociación. Y como le dije alguna vez, ella sembró una semillita que poco a poco ha ido dando frutos. Ojalá hoy, que estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, todo lo que se vaya a compartir aquí pueda generar grandes cosas. Y que alguien, incluso en un lugar remoto, considere esto una pequeña semillita para generar un cambio. Me gustaría agradecer al increíble grupo de mujeres en Japón por habernos reunido el día de hoy. Y me gustaría terminar con una frase de mis escritoras favoritas. Todos llevamos dentro una insospechada fuerza que emerge cuando la vida nos pone a prueba.
de Isabel Allende. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por compartir tu experiencia al interior de la familia. La interrelación familiar durante el confinamiento va teniendo diferentes momentos que requieren que nos apoyemos unos a otros para adaptarnos a los cambios. Esperamos que esta semilla que estamos sembrando hoy florezca en un futuro. Demos la bienvenida a Sara Barajas, originaria de la Ciudad de México. Sara vive en Singapur desde el 2019. Es ingeniero en biotecnología y se ha desempeñado en los sectores farmacéuticos y de bienes de consumo, manejando el lanzamiento de nuevos productos. También ha sido profesora de ciencias y de desarrollo de alimentos y productos biotecnológicos en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Actualmente es vicepresidenta de la Asociación de Mexicanos en Singapur, donde busca facilitar la inclusión y adaptación de los mexicanos en la sociedad singapurense, así como la difusión de la cultura mexicana en el país, colaborando con la Embajada de México en Singapur y con instituciones locales. Bienvenida, Sara. Hola, good morning. Sao Shang Hao. Buenos días. Un saludo enorme a todas desde Singapur. Bueno, como mencionó Kenia, soy Sara Barajas y soy vicepresidente de la Asociación de Mexicanos en Singapur. A nombre de Mexasync, agradezco mucho la invitación a este panel y para mí es un gusto compartir este espacio con mujeres tan maravillosas. Al preguntarme cómo se ha vivido la pandemia en Singapur, les puedo decir que el manejo de la situación ha sido muy bueno, tanto por las medidas para respetar bocas como de distanciamiento social. Por un lado, la pandemia ha traído cosas muy positivas como el valorar más la salud, la familia, la capacidad para adaptarnos al cambio y reinventarnos, pero al mismo tiempo, las medidas de distanciamiento social, especialmente los periodos de cuarentena, han sido difíciles para muchas mujeres. En el caso de Singapur, así como en muchos países del mundo, hubo un periodo de cuarentena para toda la población. En Singapur se llamó Circuit Breaker y posteriormente han seguido esquemas híbridos de home office y de homeschool. Durante el Circuit Breaker, las familias que estaban acostumbradas a verse para desayunar o cenar se vieron conviviendo todo el tiempo. Por una parte, este periodo ayudó a promover la convivencia y comunicación en las familias, pero por otro lado también fue una situación muy retadora. Muchas mujeres, además de tener que lidiar con la nueva normalidad y cumplir con el trabajo en línea, también asumieron la responsabilidad del homeschool y participar activamente en la educación de sus hijos al tener que supervisar o guiar las actividades asignadas a los niños y reportar los resultados a las escuelas. De igual manera, el incremento en las labores de la casa fueron, en la mayoría de los casos, actividades asumidas por las mujeres. Esta situación, aunada a los espacios reducidos en las viviendas de Singapur y combinada con el miedo a la enfermedad y la incertidumbre en los trabajos, aumentó considerablemente el nivel de estrés y frustración en los hogares. Todo esto resultando en una rutina mucho más demandante física y emocionalmente, especialmente para las mujeres. Derivado de esta nueva dinámica, hubo un incremento en casos de violencia doméstica. En Singapur, la policía registró que durante el periodo del Circuit Breaker, del 7 de abril al 6 de mayo, hubo un incremento del 22% de casos de violencia doméstica. Esto reportado sobre el promedio mensual, mientras que de mayo a diciembre del año pasado hubo un incremento del 10% de casos de violencia familiar cada mes. Esto según el ministro de Asuntos del Interior. A pesar de que no hay una cifra en particular sobre el porcentaje de casos ocurridos dentro de los migrantes, a través de la asociación o por conocidos, sabemos que tristemente sí hubo casos dentro de la comunidad mexicana. Y esto de violencia física, pero sobre todo de violencia psicológica y financiera. Estas mujeres, además de encontrarse con la barrera del miedo, también se enfrentaron a barreras de idioma, de cultura y de información, ya que al estar en un país diferente es menos claro qué hacer, a quién acudir o a dónde ir. Es por eso que quisiera aprovechar este foro para comentarles que si alguna mujer que nos está escuchando está atravesando por esta situación o si conocen a alguien, de verdad que no están solas y pueden acudir a la Embajada de México en el país en el que vivan. El personal de las embajadas es accesible y cuentan con toda la información e incluso recursos
para poder asesorarlas y ayudarlas en situaciones de violencia doméstica y en procesos jurídicos. En Singapur también pueden acudir a la policía o llamar a la línea de ayuda antiviolencia. En inglés es National Anti-Violence Helpline, y de hecho los datos van a aparecer en un banner. Y bueno, esto especialmente en el caso de sufrir violencia física, pero también existen asociaciones locales como AWARE, que ofrecen ayuda psicológica y asesorías. Adicionalmente, la Embajada de México en Singapur estará ofreciendo en fechas próximas pláticas virtuales de orientación sobre maneras de enfrentar estos temas y otros asuntos que son relevantes para la comunidad mexicana. Estén al pendiente y pueden revisarlo en sus redes sociales o en la página de la embajada. Y bueno, de la misma manera, también observamos el incremento en el número de divorcios. Sabemos que son procesos que pueden llegar a ser muy complicados y muy dolorosos cuando estás en tu país de origen, pero al ser migrante aumenta mucho la vulnerabilidad y se adquieren otros niveles de complejidad derivados de temas jurídicos, de nacionalidad de los miembros de la familia, de los recursos económicos, entre otros. Esto creo que nos invita a recordar la importancia de tomar decisiones lo más informado posible sobre la situación migratoria personal, los recursos económicos con que cuentan las mujeres de manera independiente, la nacionalidad y el nombre de los hijos, contar con tus documentos más importantes en orden y al día, además de tener un plan de acción, entre otras cosas. Estas consideraciones, sin duda, pueden disminuir la incertidumbre y la vulnerabilidad de las mujeres que están atravesando momentos difíciles. Estos temas, pues a nadie le gusta como hablar y mucho menos estar en estas situaciones. Sin embargo, gracias a la pandemia los tenemos más presentes, lo cual creo que es algo positivo, que pues nos permite generar espacios para que las mujeres en estas situaciones se sientan apoyadas, sepan a quién acudir y sobre todo puedan salir adelante. Muchas gracias. Gracias, Sara. Es importante conocer que nuestro gobierno a la distancia puede proporcionarnos información para atender problemas que enfrentamos y lo necesario que es estar informado de las instancias locales de apoyo en cada uno de los países en los que vivimos. Muchas gracias a todas. Creo que han sido muy interesantes todas las participaciones que hemos tenido y vamos a comentarles que estamos recibiendo sus comentarios y sus preguntas en el chat para los que quieran hacer alguna pregunta a alguna de las panelistas en especial. Tenemos aquí una pregunta en donde nos comentan que cuál ha sido su experiencia y cuáles han sido los retos que han enfrentado ustedes como mujeres mexicanas al llegar a un país asiático. Entonces, me gustaría, con eso abriríamos una primera ronda de preguntas y respuestas, y si cada una quiere comentar cómo fue su reto al llegar al país en donde están ahora, por favor. ¿Quién empieza? ¿Mónica? ¿Me escucha? Bueno, ¿me escuchan, correcto? Bueno, en el caso de Australia, yo he tenido la fortuna de vivir en 4 países. Bueno, viví, obviamente, nací y crecí en México y de ahí me fui a Inglaterra, después a California, en Estados Unidos y finalmente, bueno, viví un año en Francia y finalmente aquí en Australia. El país más sencillo para mí, desde ese punto de vista, fue Australia, pero sí también creo que logré aprender muchas cosas en los países previos y sobre todo a entender que hay diferentes puntos de vista, hay diferentes culturas que si bien en México a lo mejor no tenemos acceso a esa información, una vez que llegas a un país empiezas a empaparte de nuevos códigos de aprendizaje que te dan las herramientas para hacerte más flexible a nuevas cosas, ¿no? Entonces, para mí, Australia no fue difícil desde ese punto de vista, pero sí fue difícil hace 20 años que dejé México.
tuve que reestructurar muchas maneras de pensar, cambiar de opinión en muchas cosas que yo creía que eran correctas en México, pero no eran correctas en el resto del mundo. Van desde las cosas más sencillas hasta que tengan que ver como, por ejemplo, no sé, violar ciertas reglas de la sociedad, como cruzar la calle en las esquinas, era algo que, por ejemplo, yo no hacía, era a mitad de la calle en México, me cruzaba la calle, ¿no? Y en países más civilizados, pues te pueden hasta multar si haces eso. Entonces, ese es un pequeño ejemplo, ¿no? Pero tuve que aprender y a respetar las reglas del país para poder integrarme y posteriormente para poder realmente triunfar en ese país. Pero Australia en particular fue muy sencillo. A los australianos les encanta la cultura latina y en particular la mexicana es muy bien recibida. Así que Australia pudiera yo decir que ha sido uno de los mejores países en los que he vivido y con mejor abrigo de los locales. Gracias, Mónica. ¿Podemos seguir con el mismo orden que hicimos las presentaciones? Por favor, Alejandra. Y con muchísimo gusto. Bueno, pues para los mexicanos no debería de haber ningún reto estando en China, porque nuestro espíritu abierto, amigable, siempre nos saca adelante. Ahora que sí, las personas que vengan, no necesariamente mexicanas, en general los extranjeros que vengan a China, ya sea por un periodo corto o largo de tiempo, no asumen como un paradigma mental de apertura, pues van a sufrir muchísimo por una cuestión muy lógica. O sea, nuestro país está de este lado del planeta, China está de este otro lado. Entonces, asumir que todo tiene que estar igual, que como yo lo conozco, es un error, ¿verdad? No vas a poder cambiar a 1.400 millones de personas, es más fácil cambiar uno. Y en ese proceso, pues uno puede descubrir cosas interesantes. En particular, siendo mujer en China, yo creo que es... o sea, no es difícil, al contrario, de hecho hay mucho respeto hacia las personas, es decir, nadie te molesta cuando vas andando en bicicleta, aunque uses tacones y falda, nadie te molesta, nadie te ve de alguna manera agresiva, nadie te toca en el metro. Entonces, estos son como los grandes impresiones que uno puede tener. Ahora que hay que venir bien informado de lo que es este país, con reglas diferentes y sobre todo con un idioma que, si bien no es difícil, pero es completamente distinto a los idiomas indoeuropeos. Entonces, eso puede ser también algo interesante, más que difícil, algo interesante. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Tenemos aquí para Alejandra Piña, con respecto a esto que estamos comentando, nos preguntan que cuál es el mayor reto para las mujeres extranjeras en Corea en cuestión de discriminación de género y xenofobia. Bueno, lo puedes comentar un poco en tu experiencia, ¿no? Si tú viviste algo. Claro que sí. Bueno, creo que para las mujeres extranjeras, al llegar a mexicanas, latinoamericanas, extranjeras en general, al llegar al país, es obviamente el idioma, ¿no? Es la primera barrera con la que nos topamos. Y además ir entendiendo todas las normas y costumbres que tiene este país, que son demasiadas. En este país no se saluda de mano, al despedirse hay que hacer una reverencia, se respeta muchísimo a los adultos mayores, las jerarquías están muy marcadas. Sigue siendo un país muy patriarcal, donde pues obviamente sí los puestos laborales los ocupan en su mayoría los hombres. Es verdad que las mujeres se han abierto mucha brecha, pero pues todavía hay mucho camino por recorrer en este aspecto. Es un poquito frustrante al principio el adaptarte como extranjera en este país, sobre todo por el idioma, ¿no? Porque el no podernos comunicar lo hace mucho más complicado. Pero creo yo que la clave está en no juzgar las otras culturas y en ser un poquito empáticos, ¿no? Eso nos ayuda mucho a los procesos de adaptación. Para algunas mexicanas no es tan complicado, pero para otras toma mucho más tiempo el proceso de adaptación.
Muchas gracias, Alejandra. Sí, creo que todo esto es un proceso de interculturalidad, ¿no? Cómo vamos nosotros desarrollándonos en esos nuevos países con una nueva cultura y tratando de adaptar nuestra cultura también, ¿no? Silvia, ¿nos podrías comentar tú, por favor? Pues creo que el proceso de adaptación o el reto como migrante tiene mucho en común con el de las amigas panelistas aquí, especialmente porque estamos conscientes de que México es uno de los países con el mayor número de emigrantes del mundo, pero la inmensa mayoría va a un destino que es pues cercano y conocido, que es Estados Unidos. Pocas personas, Japón todavía, igual que los países de Asia, pues es un destino lejano y desconocido en muchos sentidos. Estamos a 11,000 kilómetros de distancia. Es evidente que cuando migramos tenemos que tener conciencia de que vamos a estar lejos en el contacto físico y eventualmente en el retorno también. A esa distancia geográfica pues se suma la física, administrativa, cultural, lingüística que ya se ha mencionado aquí. Muchos de los procedimientos que se adaptan a la vida del emigrante mexicano están pensados para esa mayoría que está tal vez en otros países. Y tratándose de Japón, por ejemplo, tampoco somos una mayoría inmigrante los mexicanos. Están primero algunos países asiáticos como China, Corea. De América Latina está Brasil, que tiene un número importante de inmigrantes, pero tampoco somos los mexicanos la mayoría. En el reto de la adaptación, pues hay puntos positivos también. Si bien es cierto que es una cultura diferente, algunos amigos coinciden en que en un lugar donde las cosas funcionan y te tratan bien, pues es muy fácil adaptarse, ¿no? Entonces, en general, la sociedad japonesa es muy amable. La lengua es muy diferente, es cierto, pero curiosamente, aunque la gramática y la escritura japonesa son tan diferentes, es increíble la hermandad fonética. La pronunciación del español es tan parecida a la pronunciación del japonés, lo cual hace que sea fácil pronunciar para los hispanohablantes, como los mexicanos, y para los japoneses nuestra lengua. En el caso de Japón también nos une una larguísima historia de relaciones que data de muchos siglos. Se dice que cuando uno sale, ¿verdad?, lleva a su país en la espalda. Nosotros cargamos México. Felizmente, para un mexicano vivir en Japón no es tan pesado, porque hay cierta cercanía o familiaridad con nuestra gastronomía, con algo de nuestra cultura, ahora también en las relaciones comerciales. De esa manera facilita el ser mexicano en Japón. El ser mexicana, es decir, la parte del género, bueno, probablemente en esa adaptación de los patrones de vida japoneses uno tiene que entender que no es común la caballerosidad. Decía que los japoneses son muy amables, pero dentro de esa amabilidad no pasan las mujeres primero, no se les cede el asiento. Y cuando esto se torna ya en el machismo a nivel laboral, en la propia vida, en los hogares, el peligro es que se torne una relación violenta, por ejemplo, hacia la mujer. Y ahí viene un problema que lamentablemente no enfrentan solo las mexicanas o las extranjeras, sino las propias japonesas, que es la poca voz a la hora de denunciar, el poco apoyo a las denuncias, y creo que es en el punto en el que infelizmente, bueno, no es mi caso, pero he visto algunas amigas extranjeras que encuentran una mayor dificultad para poder denunciar casos de violencia, ¿no?, en sus hogares o en sus entornos laborales. Habría que apoyar más, como decía, la comunicación, abrirles más canales, tanto a las extranjeras, principalmente por también la dificultad del idioma y de expresión, como a las propias japonesas. Eso es lo que tendría que comentar, sí. Sí, gracias, Silvia. Kenia, tenías una pregunta que habían hecho, ¿podemos conectar con el comentario de Silvia y continuar? Sí, mira, de aquí en el Facebook nos preguntan que hay expresiones de machismo en los países en los que residen y cómo los han afrontado ustedes. ¿Nos puedes comentar algo acerca de este punto, Anne?
Sobre machismo en Nueva Zelanda, como comentaban diferentes panelistas, no hay país que se pueda excluir. Todas las nacionalidades, el patriarcado sigue presente y en muchas ocasiones de forma negativa. Nueva Zelanda es un país multicultural. Cuando digo multicultural es de hecho de los más que tienen diferentes nacionalidades dentro del país. De las comunidades más grandes está China, está la India y varios países asiáticos. Entonces, bueno, también de Medio Oriente. No he tenido afortunadamente un caso tan cercano sobre violencia doméstica, pero sí hay una buena comunicación por parte del gobierno de Nueva Zelanda para ayudar a esas personas o mujeres afectadas, como nos mencionaba Sara. También las embajadas están siempre como apoyo para ello. Y bueno, básicamente eso. Si alguien tiene esa dificultad, buscar información online es muy accesible aquí y siempre, bueno, de hecho hasta hay un número de ayuda. Tú marcas y te localizan, llega la policía, te pueden sacar de tu casa y todo el apoyo legal que necesites. Muy bien, muchas gracias, Ann. ¿Tienes algo que nos puedas comentar tú al respecto, Alejandra Piña? ¿Qué es lo que se vive en Corea del Sur? ¿Referente al machismo? Sí. ¿Tienes algunos Sí. casos que tú conozcas o has tenido alguna experiencia? Sí, tristemente sí. En la asociación hemos el año pasado experimentado 3 casos donde las mujeres pues, nos pidieron apoyo, ¿no? Mexicanas casadas con coreanos. Y bueno, se les brindó el apoyo necesario. Muchas veces es el miedo que tienen a pedir el auxilio y una vez que lo hacen, es el miedo que tienen a presentar una denuncia. Es muy importante, porque aquí las leyes que son muy diferentes a las mexicanas, que son muy estrictas, es muy importante que cuando se sufre un abuso, se presente una denuncia, porque queda un récord. Cuando en el futuro, si se va a hacer un divorcio, pues es un poquito complicado lo de los niños, ¿no? Con quién se queda. Normalmente en este país se lo queda el padre, ¿no? O la persona que es ciudadana, en este caso, el hombre, ¿no? El hombre coreano. Entonces es muy complicado para las mujeres en este aspecto, pero es que rompan el miedo a presentar denuncias, súper importante. Muchas veces pues piden el auxilio, ¿no? De, bueno, tengo este problema, no me había pasado, es la primera vez, y por lo mismo les da mucho temor presentar la denuncia. Entonces, pues sí, es muy complicado. Sí, tristemente es un país que todavía es muy machista. El patriarcado está muy marcado en cuestiones laborales y en familia. Aquí son muchas las jerarquías. Entonces, pues siempre las lleva de ganar el hombre, tristemente. Así. Muchas gracias, Alejandra. ¿Qué nos puedes decir de Singapur, Sara? ¿Has tenido algún caso en especial que hayas tenido conocimiento o alguna experiencia que nos puedas compartir? Hola, y pues bueno, desgraciadamente, especialmente durante el año pasado, que fue justo los periodos de cuarentena, sí hubo casos aquí en Singapur, como lo comenté, tanto dentro de la comunidad, pero en general en toda la población, o sea, y dentro de foráneos, no precisamente mexicanos, sino de todas las nacionalidades. Y sí, justo como comenta Ale, lo más complicado es que las mujeres que desgraciadamente pasaron por estas situaciones, justo principalmente se enfrentaron a la barrera del miedo. De los casos que yo conozco no hablaban bien inglés, entonces pues no sabían si acudir por ejemplo, a la policía, dado que no hablan bien inglés, iban a tener problema de comunicación. Y se acercaron con la asociación y con la embajada, pero ya en un momento en el que era muy tarde. Entonces, pues sí, las mujeres se enfrentan con mucho miedo,
justo hay falta de información respecto a qué hacer cuando estás atravesando esto. Y es tanto, como mencionó también Ale, no solo por, digamos, el trauma que ya tienes, sino también porque no sabes qué implicaciones legales vaya a tener. Dado que estás afuera, depende de la situación legal, bueno, pues sí, de la visa que tengas. Si tienes hijos todavía se complica un poquito más. Entonces, sí es muy importante que de verdad no se sientan solas y que contacten a la embajada. De verdad que la embajada está súper abierta a apoyarlos. Y también, pues bueno, en el caso de Singapur está Mexasing, y pues bueno, en los otros países donde también hay asociaciones de mexicanos, y de verdad que no están solas. Muchas gracias, Sara. Sí, Muchas gracias, Sara. Precisamente creo que es importante que se cuente con esta información, y nosotros en la página les vamos a compartir cuáles son los protocolos que sigue generalmente las embajadas de nuestro país fuera de nuestro país, que es un protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que conozcan qué puede hacer la embajada en estos casos, ¿no? Pero como sabemos, las leyes en cada país son diferentes, entonces la embajada puede dar cierta información, puede dar cierta, pues escuchar la problemática y orientarlas, pero pues realmente las leyes locales son en las que tenemos que tomar en cuenta y tener esa información, ¿no? Ustedes ya nos han compartido a las organizadoras de este evento algunos enlaces en cada uno de los países donde están, donde pueden pedir auxilio o pedir mayor información. Van a estar compartidos en nuestra página, así que si tienen algún interés de tener esta información, por favor búsquenla en la página del evento donde estamos transmitiendo ahora mismo, y ahí podrán consultar esta información. Gracias, Sara. Continuamos con las preguntas. Hay un comentario aquí que es un poco profundo. Es Laura de la Cruz, precisamente de Shanghai, y ella pregunta, en opinión de nosotras, de ustedes panelistas como mexicanas en Asia, ¿cuál es la acción fundamental que tenemos que implementar dentro de nuestra familia y en nuestras áreas de trabajo para la construcción de nuevas realidades? ¿Alguien quisiera comentar? Creo que no solo en Asia, sino en todo el mundo, pero sí, Ale, por favor. Sí, pues primero un saludo a mi estimadísima Laura. Ni hao, Laura. Xie ni lai. Y su pregunta es muy interesante y es algo que nos estamos cuestionando todas en todo el mundo y todos también, ¿no? Entonces, rescatando lo que decía Silvia, Lidia, primero la comunicación, ¿no? O sea, tu comunicación incluso interna, o sea, las mujeres traemos, pues por como nos han educado, o sea, todo un discurso interno que habría que poner como en perspectiva, ¿no? O sea, revisarlo si no es tóxico, si nos está ayudando a ser mejores miembros de la sociedad. Y segundo, sería la comunicación en todos los niveles, o sea, con la pareja, con la familia, con la familia extendida, en el lugar de trabajo, en la escuela y en la sociedad en general, ¿no? O sea, cómo nos estamos hablando y qué símbolos estamos transmitiendo de qué es ser mujer y qué es ser hombre, y además de que hay toda una variedad actualmente, no nada más es el tema binario. O sea, vivimos en una sociedad muchísimo más compleja, entonces tenemos que incorporar todos los discursos. Ahora, en el segundo punto de qué hacer concretamente en la familia y en el trabajo, yo diría que en primer lugar observar las reglas escritas y no escritas. Es decir, hay reglas muy claras, por ejemplo, quién tiene derecho a o quién puede ascender a un puesto o no, revisar si con la perspectiva de género, si hay algo que está dejando a alguien fuera. Y rescato en este punto, sobre todo una voz de los hombres que quieren construir la equidad, y que se sienten atacados cuando las mujeres, por ejemplo, nos reunimos. Yo recibí mucho el comentario de pues es que es solo para mujeres, ¿no? Este panel es
para todas y todos, y además no solo para mexicanas, ¿no? Es para hispanohablantes y para todo el mundo. Entonces, los hombres tienen también un papel. Hay un dato que presentó el Foro Económico Mundial de las estadísticas que demuestran la inequidad de género en el mundo, es que los hombres son los que están muriendo más de COVID. ¿Por qué? Porque tienen enfermedades crónicas, o sea, una condición previa. Entonces dices, ¿por qué los hombres sufren más de ese tipo de enfermedades? Pues porque son los que traen la presión del trabajo. Si hubiera posiblemente una representación más equitativa, también nuestras enfermedades que padecemos también serían más equitativas, ¿no? Entonces ahí está el reto de analizarnos en lo personal, con las personas más cercanas, los amigos que nos estamos diciendo, en los ámbitos más amplios, trabajo, escuela y en general nuestras sociedades. Hay oportunidades, hay muchos recursos y hay muchas personas reflexionando en torno a estos temas. Entonces, bienvenidos posteriormente a este panel a seguir trabajando. Es una tarea continua. Muchas gracias, Alejandra. Y ahora me recuerdas un eslogan que hay, que es de pensar globalmente, pero actuar localmente, ¿no? Y esto lo podemos traducir que desde la familia, nosotras como mujeres tenemos que empezar a cambiar estos roles, ¿no? Porque es muy bueno estar diciendo y que no hay la equidad de género, que tenemos que empoderarnos las mujeres, pero tenemos que empezar a empoderar desde la familia, ¿no? Y empoderarnos a la familia misma para poderla irla dimensionando a la comunidad, al país y al mundo, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar sobre esto? Silvia, Lidia, por favor. Gracias, pues yo me uno al mensaje de Alejandra y creo que la pregunta que nos hacía Laura tiene que ver con la construcción de nuevas realidades. En este momento en que se habla tanto de esa nueva normalidad, tendríamos que priorizar la vida en todos los ámbitos, en el hogar, en el trabajo, en todos los ámbitos teníamos que entender la palabra viral, que antes era tan asociada a la diversión en las redes sociales, a algo popular, creo que terminó de entenderse en este año como lo que realmente es, asociada a un virus que es letal, es mortal y que nos ha hecho vulnerables a todos. Entonces, adentro de nuestro hogar, donde no parecía haber amenazas, las hay, en nuestra oficina, en nuestro trabajo, en todos los niveles en que nos desenvolvemos. Pienso en esas estadísticas, en esos números de las mujeres que se suicidaron, que tenían muchísimas labores y muchísimas tareas y muchísimas responsabilidades. Ninguna de ellas puede ser más importante que su vida. Entonces, la comprensión, la sensibilidad familiar sobre el valor de la vida tiene que entender que un hijo, una madre, un hermano, cualquier miembro de la familia está ahí, tiene un papel en la vida, pero lo más importante es que viva. No podemos arriesgarlo, presionarlo, hacerle esa paradójica situación que se vivió aquí, hacerle bullying también en casa, porque no está haciendo sus actividades normales, regulares. Entonces es el mejor momento para apoyar la vida. En nuestro trabajo también, nosotros tenemos que entenderlo con nuestros estudiantes. Es verdad que hay que tratar de ayudarlos a que lleven los estudios al mismo ritmo que antes, pero tenemos que comprender también sus situaciones, no forzarlos a situaciones que los lleven a pensar que renunciar a la vida es una alternativa. Esto está pasando mucho en mujeres, entonces me alegra mucho que haya tanta sensibilidad con los problemas de las mujeres, que haya tantas vías de comunicación. Alguien estaba escribiendo que qué se podía hacer, me hacía la pregunta aquí, ¿qué se puede hacer aunque no tengas muchos estudios? Creo que en estos momentos valen los estudios, vale el trabajo, vale la responsabilidad, pero vale muchísimo la sensibilidad. Y entonces ahí es donde nos podemos unir, vengamos de la carrera que vengamos, del género que vengamos, del país que vengamos, ¿no? La vida y la sensibilidad sobre la vida cuentan muchísimo en este momento. Muchas gracias, Silvia. ¿Alguien más que quisiera comentar sobre este tema? Sí, Anne, por favor. Yo, pero más sobre el último tema que Silvia estaba abordando sobre
la educación necesaria para el cambio. Creo que la educación es continua, nunca termina y hasta morir. Nunca hay que pensar que a cierta edad ya no podemos iniciar una nueva habilidad o no podemos construir nuevos sueños. Es justamente un poco de lo que yo hablaba en mi turno, de cuando tú te reinventas, haces un análisis de esas cosas que te gustan, de los retos que tienes, de qué tienes que, en qué tienes que ahondar, cómo te puedes educar. Si en este caso, por ejemplo, en el mío, ¿no? Que pongo sobre la mesa, es un cambio total de carrera que me requirió saber qué necesitaba la industria, qué tipo de universidad o instituto tenía que enrolarme, tenía que inscribirme para yo poder no estar al nivel, pero por lo menos iniciar en esto que era la nueva carrera. No es fácil, no es fácil, es muy difícil, sobre todo porque ya has construido una vida profesional en ello, eres nueva a una edad que ya no es como una universitaria, ¿no? Yo tengo 33 años y sí fue difícil dar ese paso y decir, bueno, es como un nuevo comienzo y tengo ese miedo de que ya un empleador no me pueda aceptar porque me veo como una mujer más grande, ¿no? Entonces es quitarnos todas esas angustias que podemos tener, sí hacer una investigación y creer que podemos. Y si tenemos limitantes, siempre hay una forma de educarnos, hay ayuda en las mismas universidades, las familias, etcétera. Entonces, no pensar que tenemos o una educación muy limitada, como en el comentario, o que estamos muy grandes. La solución está en nuestra mente y de que podemos, podemos. Gracias, Anne. Es cierto, hay que reconocer cuáles son nuestras herramientas, nuestras habilidades personales y cómo poder adaptarlas a este momento que estamos viviendo, ¿no? También tenemos que aceptar que podemos tener, pues repensarnos, como tú mismo lo dices, y poder estudiar algunas nuevas habilidades, ¿no? Creo que está abierta una serie de situaciones que podemos aprovechar. A pesar de todos los retos que estamos enfrentando, ¿no? ¿Alguien más quisiera comentar sobre este tema? Sí, Mónica. Bueno, a mí me gustaría agregar que hoy en día, efectivamente, no todos los mexicanos o mexicanas tenemos acceso a una educación, vamos a decir, universitaria, por decirlo así, o inclusive previo a la universidad. Una de las grandes cosas positivas que han surgido y previo al COVID es el acceso a la información. Si bien la información es muy vasta y está disponible para mucha gente que no tiene los recursos de ir a una universidad o a una escuela, hay mucha información disponible que es gratuita. Hay organismos, hay institutos que pueden brindar esa ayuda, pero efectivamente, ¿cómo llega esa información a esas personas que quieren ser educadas? Y de verdad que si uno se busca el camino, si uno se acerca a las organizaciones que están brindando y facilitando esa comunicación o esos canales de información o de educación, se puede lograr eso. Justamente esta conversación que estamos teniendo, la idea de presentar o de compartir nuestras experiencias es justamente mostrar que hay una diversidad de pensamiento, una diversidad de educación en nuestro mismo país, a pesar de que todas nosotras estamos acá en Asia. He conocido casos muy particulares de personas que se han autoeducado por medio de los seminarios que hay en línea o realmente es impresionante la cantidad de entrenamientos que existen en canales o en plataformas como YouTube, ¿no? Si bien hay mucha información que no es necesariamente buena, hay que saber filtrar la información correcta, pero hay mucho entrenamiento disponible para N cantidad de carreras o habilidades que uno va desarrollando normalmente en una universidad. Pero si bien yo estudié en una universidad, no pudiera casi que decir que la experiencia que he logrado tener ha
sido a través del trabajo, de las experiencias de haber llegado a un nuevo país y aprender, y estoy en una carrera que no tiene nada que ver con mis estudios académicos. Entonces, es sencillamente animarse a salir de tu zona de confort y buscarte las herramientas que no necesariamente están en una escuela o en una universidad. Si tienes esa gran fortuna, excelente, pero no todos tenemos el mismo privilegio, ¿no? Entonces, no se desmotiven si no tienen acceso a una educación buena académica, sino hay que buscar otros métodos de entrenarse en varias actividades, ¿no? de la vida. Gracias, Mónica. Siguiendo la línea de Anne, y yo creo que ya Mónica nos contestó esta pregunta que nos están haciendo por el Facebook Live, que dice Isabel Romero, les comenta, ¿qué mensaje les dan a todas las mujeres que quieren ir a otro país a realizarse profesionalmente, pero enfrentan muchas trabas para lograrlo? Es un poquito de lo que nos habló ahorita Mónica. No sé si alguien más nos puede dar alguna recomendación. Yo. Sara, adelante. Bueno, creo que acompañando un poco lo que dijo Mónica y Anne, sí es muy importante la parte de seguirse formando. Una manera que pueden hacer es, por ejemplo, investigar qué es lo que hace, bueno, buscar la trayectoria de alguna persona que logró lo que ustedes quieren alcanzar también y ver más o menos cómo se fue formando el camino y pues tomar ahí como los puntos clave. Y otra manera que creo que es muy valiosa, sobre todo al menos lo que he visto aquí en Asia, es el networking. Siempre es muy importante tratar de participar, por ejemplo, en este tipo de foros, acercarse a asociaciones, ponerse en contacto con la universidad en la que quieras estudiar. Hay muchísimos institutos o organizaciones que sí, justo están buscando apoyar a la gente que quiere este tipo de oportunidades, o si no, bueno, en mi experiencia también hay muchos profesionistas que están muy dispuestos a apoyar o a ser mentores justo a las nuevas generaciones. Entonces, yo creo que es un poco, como bien decían, salir de tu zona de confort y tratar de buscar alternativas. Siempre lo que dicen es mejor hacer algo que no hacer nada. Entonces, o sea, con cosas sencillas como un mensajito por LinkedIn a alguien o sí, contactando a alguna asociación, creo que te puede ayudar a ir encontrando el camino hacia dónde dirigirte. Gracias, Sara. Sí, yo creo que es muy importante acercarnos a los grupos de apoyo, buscar a alguien que nos pueda orientar, que nos pueda dar un coaching, que nos pueda decir qué fue lo que ella vivió cuando estaba empezando su carrera y para poder llegar hasta donde está ahorita. Alejandra Piña, ¿quieres comentarnos algo? Sí, claro que no. Pues bueno, un poquito con lo que vienen diciendo, ¿no? Lo de las trabas que normalmente nos encontramos en el camino. Todas las personas, todas las mujeres, en el día a día nos encontramos con esas trabas, ¿no? Es parte de los procesos de ir creciendo, ¿no? Tanto cuando cambias de la preparatoria a la universidad y de la universidad vas a trabajo, ¿no? ¿Cómo enfrentamos esas trabas? Pues sin miedo, como dicen por ahí, sin miedo al éxito. No hay una clave secreta o algo que sea en general que te podamos decir que va a ser lo que te va a funcionar, porque cada proceso de cada persona es diferente, ¿no? Entonces creo yo que es nada más ir por lo que se quiere, y como mencionaba Sara, es mucho lo que vas encontrando en el camino, ¿no? De quién te vas rodeando, a quién le vas preguntando, que va haciendo tu proceso un poquito más fácil. Gracias, Alejandra. Sí, creo que coincide mucho a lo que nos comentó Sara, que tenemos que buscar, no tener miedo, pedir ayuda. No, a veces no nos gusta pedir ayuda, pero yo creo que pedir ayuda es bueno.
alguien nos puede dar la mano, alguien nos puede orientar y así ir brincando los obstáculos que se van enfrentando. Bueno, pues aquí por el Facebook las han estado siguiendo varias personas y sobre todo las están felicitando, que les da mucho orgullo que estén en este panel de diferentes países. Las mandan saludar, felicitar. Entonces, seguimos aquí en el Facebook. No sé si tienes tú otra pregunta más por ahí, Silvia. Pues yo creo que ya nos da el tiempo para ir cerrando esta sesión y me gustaría que pudiéramos contestar que a ustedes qué sabor de boca les dejó la pandemia, ¿no? Y esto lo tomamos ya así como para un cierre, el último mensaje que quieran dejar a nuestro público y tomando lo de los sabores en China. ¿A ustedes qué sabor les dejó la pandemia? Y pueden dar ya su mensaje final, por favor. Bueno, yo coincido mucho con Ale y su definición de agridulce. Así fue, eran altas y bajas constantes. Estaba leyendo un estudio de la consultora global McKinsey & Company y los estudios mostraban que lo que ha reemplazado la adrenalina que nos dio la pandemia y sobre todo en temas laborales, lo sustituye ahora, lo reemplaza la fatiga, ¿no? Y así he sentido eso justamente a final del año 2020. Me sentía muy cansada de todas las altas y bajas tan frecuentes que se fueron viviendo en el año. Y en un punto donde se vive mucho aislamiento. Entonces sí, agridulce y por otro, si bien me sentí agradecida con la vida de tener un trabajo y una seguridad financiera, por otro lado me sentía impotente de no poder hacer nada por la gente cercana que tenía muy lejos. Entonces, si bien la vida está llena de momentos agridulces, un año como el año de COVID lo concentró en periodos de tiempo muy reducidos. Entonces era constantemente estar subiendo y bajando de emociones, en emociones y me quedo con el agridulce. Esa es mi manera de resumir cómo fue para mí este año. Gracias, Mónica. Seguimos con Alejandra Mendoza. Sí. Pues por mi parte estoy muy agradecida por esta oportunidad. Qué bueno que se dio. Yo creo que viendo los comentarios parece que hacía falta abrir este espacio y muchos otros. Y la pandemia, pues sí nos deja un sabor agridulce porque el mundo como lo conocíamos y todas nuestras expectativas, pues hay que cambiarlas, y es ese dolor de decir, ya no es lo que yo esperaba, ¿no? Entonces asumir que con esa sabiduría pues vamos a tener que aprender algo nuevo. Y de hecho la palabra que estuvo corriendo en los comentarios es eso, estar abierto a aprender. Entonces, pues el año 2021, ya para tener una perspectiva, tiene que ser picante, y que picante sea de picar piedra. Vamos hacia adelante, vamos reinventándonos todas y todos, y seguir construyendo algo nuevo, un mundo nuevo. Gracias, Alejandra. Así es, tendremos que picar mucho. Continuamos con Silvia, por favor, Silvia Lidia. Gracias, pues hablando de sabores, también coincido que lo que se ha mencionado como agridulce, yo lo he tratado de visualizar como ese cambio de paradigma, ¿no? De ver que los vulnerables pueden tener fortalezas y de que los fuertes, como son incluso los países más fuertes del mundo, han sido bastante vulnerables a todo esto que nos está pasando. Esa debe ser una lección que tenemos que entender. La muestra, como decía, de que algo tan pequeño nos puede matar. También nos ha hecho ver que estamos en países tan diferentes, como los mencionamos los describimos hace un momento, pero al mismo tiempo la pandemia nos ha enfrentado a la noticia del coronavirus, que puedo decir que es la noticia más global que yo he visto en mi carrera de la comunicación. Y esto nos ha unido de alguna forma.
nos ha hecho ver que somos tan diferentes, pero a la hora de enfrentar esto estamos viviendo los mismos dramas con diferente intensidad y diferente forma en el mundo. Entonces somos tan parecidos y tan iguales en la esencia humana que nos debe quedar la certeza de eso. Somos humanos, somos muy vulnerables y somos también fuertes, por otro lado. Eso es lo que nos puede salvar, la construcción de esta nueva normalidad, que será un concepto de vida diferente si entendemos que tenemos que fincarla en vencer nuestros propios prejuicios y aprovechar al máximo la vida nuestra y la de todos, porque esto nos tiene que enseñar que para cuidar nuestra vida dependemos muchísimo de que todos los demás colaboren también. Entonces, eso creo que es parte de lo que decía, la sensibilidad que nos puede salvar la vida. Eso es lo que nos deja esta lección, ¿verdad? Como dice Ale, hay que entender que lo picante también es parte del sabor de la vida, ¿no? Especialmente para los mexicanos. Sí, lo tenemos muy claro ahí. Bueno, pues es muy interesante esto porque, como conectando un poco con la pregunta que hizo Laura en cuanto a la construcción de las nuevas realidades, pues ahorita, en este momento es que todos estamos esperando cuando regresemos a la normalidad o a la nueva normalidad, pues este es el momento de ir construyendo nuestra nueva realidad, ¿no? De construir estos nuevos, como dice Silvia, estos nuevos paradigmas para poder seguir con nuevas percepciones de lo que es la vida misma, uno mismo y el otro, ¿no? Continuamos con por favor. Muchas gracias, Silvia. Pues solo para agregar un poco a lo del cambio de carrera y esa pregunta que teníamos antes de esta, para terminar también, algo que me ayudó mucho es, bueno, en cada país, dependiendo al que quiera migrar, siempre están esas páginas web donde pueden ver la lista de empleos que hay en Nueva Zelanda. Especialmente hay una donde te puedes dar una idea del salario para ese tipo de trabajo que buscas. Entonces supongo que dentro de esos cambios que estamos viendo, dentro de buscar una nueva oportunidad de qué es lo que queremos hacer, en eso de reinventarnos, y que es necesario hacer una investigación de a dónde queremos ir, pues esa sería mi recomendación, por lo menos del lado de Nueva Zelanda. Verificar si es un cambio de carrera, por ejemplo, un tipo de trabajo, o el mismo trabajo, pero cambiar de residencia, por ejemplo, puedes encontrar la lista de habilidades que ese trabajo te requiere. Y como decía Alejandra, el miedo al éxito, enfocarse, buscar la educación que se requiere, no ponernos limitantes, abrazar esas oportunidades. Y agregaría también el entender que no es fácil y que sí va a ser difícil. El miedo está ahí, somos humanos, no podemos evitarlo. Abrazar ese miedo y va a ser un año, 2, 3 años, no sabemos cuánto. Es importante calendarizarlo, saber el tiempo que le vamos a destinar a eso para confirmar que es realidad. Ponerle una fecha límite, darle seguimiento y saber que hay que disfrutarlo, que la parte difícil va a estar ahí, hay que abrazarla, así como abrazar las cosas con las que contamos en ese momento y disfrutar la transición. Entender COVID como una nueva realidad, como que las cosas ya no van a ser como antes, pero ver todo lo positivo de ello. Gracias. Alejandra Piña, por favor. Claro, Silvia. En lo personal, el COVID me dejó una irreparable pérdida. En octubre, hace apenas mi padre falleció por lo que me gustaría enviar apoyo y solidaridad a todas aquellas que ya perdieron el sentido en todo el proceso de la pandemia. Vivir lejos de nuestra patria es una decisión que se toma aún sabiendo que estamos siempre la distancia de aquellos que amamos fundamentalmente. La huella va a ser que aquellas personas que han adelantado en el camino es algo que perdura para siempre en la memoria del incidente. Pero en honor a esas vidas, yo las invito a que dejemos huella en las que hacemos cada día. Mi padre siempre decía que la dicha de la vida estaba a saber apreciar las pequeñas cosas que hacemos día a día.
Una de mis más grandes dichas es poder vivir la situación de mujeres en Corea. Aunque es un trabajo voluntario, requiere mucho esfuerzo y dedicación. Por lo que me gustaría agradecer a Claudia Brieno, Norma Serna, María Revin y Min Jin Kim, que son parte de mi equipo de trabajo a la Nicolás. Y también agradezco enormemente el apoyo siempre brindado por la Embajada de México en Corea. De igual manera, a todas las mexicanas viviendo aquí que se han interesado y participan en los eventos que realizamos por y para ellos. Les quiero recordar que estamos aquí para ustedes, mujeres. Siempre serán escuchadas y apoyadas. Muchas gracias a todas mis compañeras panelistas y a las organizadoras del evento. Me despido diciéndoles que mujeres valientes nos abrieron el camino. Las invito a que hagamos lo mismo con las generaciones siguientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, muy lindas tus palabras. Y bueno, continuamos con Sara, por favor. Pues bueno, igual también para mí COVID ha dejado un sabor un poco agridulce en términos de que pues, hay que, de todos los planes que habían, pues ya fueron y hay que reinventarse y buscar nuevas alternativas. Es por eso que más bien me gusta pensarlo como un fénix, que muchas veces todo se tiene que destruir o le tienen que cambiar todo para salir más bello y más fuerte. Entonces, definitivo, yo creo que si bien fue un año bastante duro, también trajo muchas oportunidades de cambio, de reevaluar y revalorar qué es lo importante para ti, realmente disfrutar la vida y pues regresar con todo. Así es. Bueno, también quiero aprovechar para agradecer a todo el comité de la Asociación de Mexicanos en Singapur, que ciertamente, pues bueno, somos un gran equipo de trabajo y gracias a todas las voluntarias, porque sí, como bien menciona Ale, es un trabajo voluntario, pues bueno, se han hecho muchos eventos de apoyo y pues bueno, también gracias a su trabajo, pues también estamos aquí. Muchas gracias, Sara. Kenia, ¿algún comentario final? Bueno, creo que a mí también, como todas, yo creo, el sabor ha sido agridulce. Así como Alejandra, yo también perdí a mi padre en el mes de octubre. Fue un momento difícil porque mientras estábamos las mujeres, el grupo de mujeres mexicanas residentes en Japón haciendo todos los programas del Día de Muertos, mi padre estaba muy mal. Ahora sí que falleció, pero creo que eso me dejó una gran enseñanza. Creo que como mujeres tenemos que ser fuertes, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir picando piedra también y seguir aprendiendo. Y esto es un aprendizaje, todo este proyecto ha sido un aprendizaje para mí. Y gracias a todas y cada una de ustedes por su participación, por su accesibilidad para hacer este tipo de eventos. Muchas gracias. Gracias, Kenia. Bueno, pues a pesar de que las fronteras se cerraron en el mundo, con este evento nosotras quisimos abrirlas y empezar a construir esos puentes necesarios y crear alianzas entre las mujeres mexicanas que estamos en Asia-Pacífico y conectar con las mujeres que están en México. Agradecemos a todos su participación. Este es el inicio de una serie de actividades que organizaremos en colaboración con los diferentes países de la región Asia-Pacífico, encaminadas a integrar a más países de la región y que permitan compartir experiencias, brindar herramientas y fortalecer a las mujeres en los diferentes ámbitos en que nos desarrollamos. Yo les agradezco enormemente a estas mujeres que están en este panel porque pues, fue una iniciativa que todas se sumaron muy activamente, propositivamente, inspiradoramente. Y bueno, pues el resultado lo tenemos hoy con todas estas estupendas presentaciones que hicieron. Hemos recibido muchas felicitaciones, les han agradado a todos todas sus presentaciones y creo que es el inicio de muchas más actividades que vamos a tener
creo que todas podemos compartir las habilidades que tenemos y podemos conectar con otras mujeres en esta región, como les decía, en esa región Asia-Pacífico, pero también con las mujeres mexicanas en todo el mundo y en México también. Así que les pedimos a todos los asistentes que contesten la encuesta de retroalimentación que les haremos llegar y que estén atentos a las próximas actividades que vamos a tener. En esa encuesta les pedimos sus datos para que nos autoricen seguirles enviando la información sobre futuras actividades que vamos a tener. Y bueno, pues con esto agradecemos a todos los que participaron y terminamos este día sin dejar de decir que nosotras, las mujeres, somos las que vamos a hacer el cambio de nosotras mismas, ¿no? Creo que el cambio de todo lo hacemos tanto los hombres como las mujeres juntos y en la misma igualdad de condiciones, pero creo que nosotras también tenemos que trabajar por nosotras mismas para cambiar esa imagen que tenemos y cambiar esa dinámica que reproducimos desde la familia. Entonces, nuestro papel desde la familia es muy importante para cambiarlo. Y bueno, agradecemos a todos sus mensajes. Estamos recibiendo bravo chicas, de las embajadas, gracias a las embajadas. Queremos agradecer a las embajadas de todos los países de las ponentes que estuvieron pendientes y apoyando este evento. La Embajada de Japón también nos ha apoyado mucho, al Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que también estuvo con nosotros. Y los invitamos a que sigan nuestra página. En la página vamos a estar publicando la información que comentaron las panelistas sobre los apoyos que pueden tener en cada uno de los países. Y por la página también pueden conectarnos para las mujeres que estén en esta región de Asia-Pacífico que quieran sumarse a las actividades que vamos a estar realizando. Bueno, si no hay nadie más que quiera comentar algo, terminamos este evento y muchas gracias.